La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un Mensaje de Esperanza. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Misael Gómez Brito, pastor en la iglesia El Huerto de Getsemaní. Me siento muy bendecido el poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor, y el tema en el cual estaremos meditando lleva por título Guardándonos de los ídolos. Está basado en la primera epístola universal de Juan, en el capítulo número 5, en los versículos 20 y 21, que a la letra dice así: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La manera en que Juan termina su carta es una manera muy extraña. Y es un tanto extraño debido a tres razones. La primera de ellas es que a menudo cuando se terminaba una carta, por lo regular terminaba con un saludo. En segundo, también era muy extraño el cómo terminaba, debido a que por lo regular una carta terminaba con una promesa o terminaba diciendo algo relacionado a lo que se ha venido diciendo a lo largo de la misma carta. Pero el apóstol Juan aquí termina de una manera muy abrupta diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Tal parece que Juan quiere hablar acerca de un tema respecto a la idolatría. El mandato de Juan aquí, cuando dice hijitos, guardaos de los ídolos, amén, lo primero que se nos viene a la mente es que Juan está exhortando a la iglesia a que se cuide de los ídolos. Un ídolo, entendemos que es una imagen. Por ejemplo, en nuestros días hay muchos ídolos, como Santiago Apóstol, como San Antonio, como la Virgen de las Rocas, como Santo Tomás, y bueno, me pasaría mucho tiempo aquí mencionando cuántos ídolos hay. Sin embargo, la idea es clara. Dios, a través de su palabra, quiere que nosotros nos guardemos de los ídolos, que no le elevemos oración, que no participemos en sus fiestas, y que tampoco y ni mucho menos pongamos nuestra fe en ellos, porque los ídolos son nada. Tienen ojos, no ven; tienen manos y no palpan; tienen boca y no hablan; tienen pies y no andan, de hecho los tienen que andar cargando. Sin embargo, la palabra idolatría y la palabra ídolos, que se deriva de la palabra idolatría, tiene un sentido todavía más profundo. Tiene un sentido que tiene que ver no solamente con una imagen rodeada de velas y de oraciones y de sacrificios. La palabra idolatría es cualquier cosa, persona u objeto que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Puede ser mi trabajo, puede ser una persona, el dinero, el descanso, puede ser el placer personal, puede ser el celular, el entretenimiento. La idolatría no solamente entonces tiene que ver con imágenes, sino tiene que ver con aquello que ocupa el lugar que Dios debe de ocupar en nuestras vidas. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. En Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 14 al 17, encontramos que la iglesia de la Odisea se le escribe a ella una carta en la cual se dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga lo que dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí tenemos un ejemplo de idolatría. Aquí vemos a la iglesia que en el centro de su vida estaban las riquezas, y que debiendo ser Dios quien ocupara ese lugar, nos dice en el versículo 20 que Jesús estaba afuera tocando la puerta y decía: yo estoy a la puerta. Él estaba afuera. Habían sacado al Señor Jesucristo y habían dejado sus riquezas en el centro de sus vidas. El ídolo de la iglesia ciertamente no era una imagen, pero sí era su dinero, porque decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús ya había dicho: no puedes servir a Dios y a las riquezas. O quedas bien con uno y con el otro no, o quedas bien con el Señor y quedas mal con las riquezas, pero no puedes servir a dos señores. Estas palabras están registradas en Mateo 6:24. Tenemos otro ejemplo. No solamente en nuestros días la gente adora su dinero, adora mucho su dinero, sino también tenemos otro ejemplo en Mateo capítulo número 12, versículo número 30, y en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4, nos damos cuenta que otro ídolo es tu apariencia. Adornarse a sí mismo con exageración, de alguna manera te estaría llevando a adorarte a ti mismo. Hay muchos que se adoran a sí mismos, adoran su inteligencia, adoran su conocimiento, adoran su popularidad, adoran quiénes son, cómo son y cómo es que la gente los aprecia. Por ejemplo, en este caso, en Primera de Pedro 3 al 4, encontramos a unas hermanas de la iglesia que habían perdido la razón del por qué se iba al templo. Vemos que el apóstol Pedro, cuando llega a la iglesia, observa que hay algo inusual. Y eso inusual era que las hermanas habían tomado su apariencia como algo más relevante que estar en la presencia de Dios y adorar a Dios, puesto que dice lo siguiente: vuestro atavío no es el externo con peinados ostentosos, porque evidentemente iban con peinados muy ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Iban a la iglesia, ellas iban y se compraban el vestido más lujoso. Y entonces de un momento a otro la iglesia pasó de ser un lugar de adoración a un lugar en el cual se convertía en una pasarela de moda. A ver quién compraba el vestido más lujoso, el vestido más bonito, que lo hubiera hecho el diseñador más famoso de sus tiempos. Se convirtió en lejos de ser un lugar de adoración, en un lugar en el cual se iba bien arreglado para que los demás lo vieran o las vieran, y eso atraía las miradas de los hermanos y de las hermanas a ellos, de manera que se adornaban a sí mismos con exageración. ¿Cuántos se adoran? Como he dicho, ¿cuántos se adoran a sí mismos? Son sus propios ídolos. Son personas ególatras que se aman a sí mismas. Tenemos otro ejemplo. Mateo capítulo 27, versículo 15 al 17. Muchos adoran su dinero, muchos adoran su apariencia, muchos adoran también a sus hijos. En el caso de Barrabás, ese famoso preso, ese famoso hombre que se había juntado con amigos que lo habían llevado por el mal camino y que había llegado a parar a la cárcel a causa de un homicidio, la Biblia nos dice que Barrabás era hijo de su padre. Barrabás significa hijo de su padre. Si lo traducimos a nuestro lenguaje hoy en día, es como si estuviéramos hablando de que él era hijo de su padre o hijo de papi. Su padre le había dado todo.
Todo cuanto deseaba él, su padre se lo proveía. Si quería algo, por más costoso que fuera, se lo daba. Barrabás era el hijo consentido de su padre. Y vemos cómo la Biblia dice que los hijos consentidos avergonzarán a su madre. Como este hijo consentido había terminado en un homicidio, con malas compañías, como había terminado en la cárcel, y que si no fuera por la presencia de Jesús, Barrabás hubiera sido llevado a la muerte. Ese padre, aunque la Biblia no nos arroja datos respecto a él, nos damos a la idea de que su hijo era su adoración. ¿Y cuántos padres en nuestros días, su ídolo, si bien no es una imagen, pero su ídolo son sus hijos? Les pagan de alguna manera sus vicios. Sus hijos son sus ídolos porque no hay hijo más bueno que el suyo. Y los adoran tanto de que les dan tanto a ellos que se olvidan, y algunos se olvidan de darle también a Dios. Han honrado y honran más a sus hijos que a Dios. De manera que un ídolo puede ser cualquier cosa. Puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio, puede ser tu popularidad, puede ser cualquier cosa. Si tú le estás dando tu amor, tu tiempo y tus fuerzas, entonces ese es tu ídolo. Y la Biblia dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Tú que nos estás escuchando, quizá no te parezca gravoso esto, pero la Biblia dice, déjame decirte que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, hay un pasaje en el capítulo número 21, en el versículo número 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y luego dice, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si el hombre persevera en tener ídolos y dejar a Dios en segundo, en tercer o en último lugar, y tú colocas algo en primer lugar, estás cometiendo el pecado de idolatría. Y entonces hemos escuchado que la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Si tú has estado teniendo un ídolo, tienes que sacarlo. Hablamos de esos ídolos que hay en el corazón del hombre, pero que tú puedes, con la ayuda del Señor, quitarlo y volver a poner a Dios en el centro de tu vida. Como dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amado hermano, amado amigo, guárdate de los ídolos. Cuídate de no caer en la idolatría. Que Dios te bendiga. Al contemplar los cielos y la tierra, cuando miro el paisaje de la mar, y por las noches observo las estrellas, por las mañanas de las aves oigo el trinar. Cuando miro el sol que asoma. Agradecemos su atención a nuestro programa Un Mensaje de Esperanza. En esta mañana queremos enviar un saludo al hermano Alejandro García, que nos escucha en Azochiapan. Dios le bendiga, hermano Alejandro García. Gracias por escucharnos todos los días con la predicación de la palabra de Dios a través de este programa de radio, Un Mensaje de Esperanza. Y le invitamos para que sigamos adelante en el camino del Señor, sigamos escuchando la predicación de la palabra. Y a todos nuestros amigos que sabemos que nos escuchan en Azochiapan, les enviamos un saludo muy afectuoso y la invitación a toda nuestra audiencia para que nos sigan acompañando todos los días por esta misma estación 88.5 de FM a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional, su programa Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.